sagrado en la clínica. Inicio esto con una cita de Platón, que dice: el amor consiste en sentir que el ser sagrado late dentro del ser querido. En el Seminario de la Identificación, en 1962, Lacan define al neurótico, al perverso y al psicótico como caras de la estructura normal. Es una cita conocida. Dice: el neurótico, como el perverso o el psicótico mismo, no son más que caras de la estructura normal. El neurótico es lo normal, mientras que para él el otro, con mayúscula, tiene mucha importancia. El perverso es lo normal, mientras que para él el falo, el grande, tiene toda su importancia. Para el psicótico, el cuerpo propio, que se distingue en su lugar en esa estructura de deseo, el cuerpo propio tiene toda la importancia. Toda la importancia está puesta en el término de la estructura que le hace falta al sujeto. El otro, el falo o el cuerpo propio. Y que en consecuencia el sujeto desea. Para Freud, el eje estructural que organiza las estructuras clínicas es el complejo de castración, es decir, el descubrimiento angustioso del niño de lo que le falta a la madre. Dichas estructuras, neurosis, perversión y psicosis, son posiciones subjetivas, diferenciales frente a esa castración que Lacan define como la falta en el otro. Quiere decir, si ese primer otro, la madre por ejemplo, desea, es porque le falta algo a lo que aspira, y ese algo ya no lo encuentra solamente representado en el hijo, quien queda privado de un gran caudal de satisfacción. Entonces el hijo, en su afán de recuperar el goce perdido, intenta complementar al otro incompleto, tanto en el plano del deseo, como ocurre en las neurosis, identificándose con el falo imaginario, como en el plano del goce, identificándose con el objeto A, como ocurre en la perversión. De esta forma, o es el objeto imaginario del otro, o es el falo con mayúscula del otro, o es una parte del cuerpo del otro, como en la psicosis. El neurótico, obsesivo e histérico, intenta borrar esa falta que conoce, prestándose con sus con sus pedidos y ofrendas a conformar un gran otro sagrado, en apariencia completo, como otrora imaginó conformarlo con su madre. Crea y cree, entonces, en un otro de la demanda, y hace de las demandas de ese otro el objeto de su deseo, consagrando así una unidad indisoluble con ese otro, en el que cree ciegamente, no sin ausencia de dolor, de síntomas y de angustia. La creencia no lo exime de todas estas penurias. La búsqueda fantasmática del objeto perdido es tortuosa y su deseo, imposible o insatisfecho para alejar la angustia, su deseo sabe de los enigmas y dificultades de la gratificación sexual. Frente a la castración del otro, la función del fantasma inconsciente es intentar recuperar el goce perdido con la represión. Recobrar el uno, con mayúscula, imaginario, nunca tenido, obteniendo una satisfacción parcial del deseo. Esa es la introducción. Vamos a hablar de la histeria o el sagrado otro, que mostré recién, Laura, que llegaste, la Virgen Sixtina de Rafael, ¿no? Que Dora adoraba. La histeria o el sagrado otro. El sujeto histérico se identifica en su fantasma con el objeto imaginario que falta en el otro. En la histérica, y hablando de Dora, plantea Lacan que ésta se consagra como un objeto A, sin deseo, pero como causa de deseo del otro. Los objetos sostenidos por la castración imaginaria, reprimida, profundamente escondida, son deseo del otro.
Dora, identificada con los otros, ya lo saben, padre, el señor K. Freud, apunta al culto del otro absoluto, que es la señora K, encarnación de la pregunta ¿qué es una mujer? La relación del sujeto no es con el objeto A, ¿no? El sujeto con el objeto A en su fantasma, sino con el otro, con mayúscula, sin barrar, al cual la histérica reverencia y al que cree en forma paranoica. Todo para el otro, dice un analizante, hablando de un caso específico de su amante. ¿Qué soy? Tiene para ella un sentido pleno y absoluto. La señora K representa para Dora la posibilidad de obtener la respuesta sobre qué es la mujer, la barrada. Supone a ese otro como poseedor de la llave de su misterio. Dora no puede hacer, dice Lacan, como que no encuentra allí, sin saberlo, el falo cerrado, siempre velado, que responde allí. En cuanto a la homosexualidad femenina, escribe Lacan, en todas las formas, incluso inconscientes de la homosexualidad femenina, es a la feminidad a donde se dirige el interés supremo. Un analizante expresa, a veces me da la sensación de que estoy pegada a ella, somos una. El obsesivo o el sagrado otro, con mayúsculas. El obsesivo es, en su tragedia neurótica, un esclavo vigilante y solitario frente al enigma de su existencia, de la vida y de la muerte. Podríamos también designarlo, aunque no por sus hazañas, como al soldado de la legión extranjera, el novio de la muerte. El otro con mayúscula del obsesivo, es una imagen de sí mismo que hace ver a los demás y tras la cual se camufla. Esta quimera que intenta configurar una consistencia yoica lo amarra a su existencia y sin embargo lo distancia de sí mismo. Un analizante se describe a sí mismo como testigo, en otra época, claro, lo cuenta en su análisis, ¿no? Testigo alienado de sus propios actos. Dice, testigo alienado de sus propios actos. ¿No? Dice, yo era un testigo alienado de mis propios actos. Trataba de dar una imagen a los demás, dice. Evitaba definirme para no comprometerme. Trataba de ver cómo eran y actuaban los otros para hacer lo que ellos hacían. Copiaba imágenes, trataba de ser otro, ponía cara de buen chico. Aparentaba una cierta timidez falsa para ver qué me exigían y por tanto qué podía dar yo. Tenía mucho control sobre mí mismo. Mantenía una máscara que tenía su coste. Claro, porque si él era siempre como el otro quería, ¿quién era él? Y ese era el problema. Terminó no sabiendo quién era. Otro paciente obsesivo, es más doloroso lo que dice. Dice, este señor consulta por episodios bruscos de angustias que lo aterran y desesperan. Los interpreta en principio como ataques cardíacos. Dirá luego que su mayor perplejidad y espanto es no poder controlarlos, ya que siempre en sus 36 años ha vivido organizado y sobre todo muy controlado. No puede concebir cómo ha podido emerger un sentimiento de tal magnitud sin su autorización. Del trabajo a casa y de casa al trabajo, en un comercio familiar que comparte con su padre, su madre y su hermana. Toda la familia. Nunca estuvo enamorado, hecho que achaca a su timidez. Para él, el deseo sexual se resuelve exclusivamente por la vía de la masturbación. Dice, es una función más, como comer y defecar, y cuanto más rápida y económicamente la solvente, mejor. Práctico.
Para él la vida es un sistema de ecuaciones por resolver, dicho que evidencia y ratifica su petrificación. Realmente tenía una petrificación obsesiva este hombre. El prudente obsesivo cree que el otro ama una imagen que él da, una apariencia de dimensión altruista, de un amor mítico basado en una mítica oblatividad. Son buenos, al menos lo parecen. Todo lo que el neurótico obsesivo hace no es para él, sino para el que percibe, sino algo que percibe como un juego que finalmente solo beneficia a esa imagen. Atrapado en la jaula de su narcisismo, su deseo se sostiene dando vueltas en su laberinto a todas las posibilidades fálicas y genitales que finalmente determinan lo imposible. Sostener su deseo como imposible quiere decir que haga lo que haga para realizarlo, no lo consigue. Esta imposibilidad lo protege de saber que la verdadera causa de deseo es un simple objeto real de desecho. Pero precisamente la aparición de la angustia está ligada a la percepción de ese objeto. Lacan indica que la angustia está ligada al hecho de no saber qué objeto A soy yo para el deseo del sagrado otro. La imposibilidad del deseo lo aleja, por tanto, de todo contacto con la causa de su deseo, de todo real. La angustia queda así rechazada y desconocida por la sola captura de la imagen especular, ideal. Y mucho mejor aún si esa imagen se refleja en los ojos de los demás. ¿No? Qué bueno es este hombre, qué educado, qué prolijo. El sujeto es así proyectado al campo del ideal, desdoblado entre el yo ideal especular y el ideal del yo. Está peloteado entre el yo ideal y el ideal del yo, muy lejos del objeto A. El ideal del yo, y siempre para tapar la ansia del sujeto y la consecuente angustia, toma la forma de lo omnipotente. Es el fantasma de omnipotencia, el llamado fantasma ubicuo, omnipresente, que está en todas partes del obsesivo. Fantasma ubicuo del obsesivo. La perversión o el falo sagrado, falo mayúsculo. Aunque no escapa a la dialéctica del Edipo, el perverso, en cambio, está constantemente dispuesto al acto que dé la respuesta de goce que ya conoce para evitar la angustia. Él obtura a través del goce sexual la falta en el otro, ofreciéndose como su objeto de goce y creando así un gran otro completo de goce. En cuanto al falo, mayúscula, el sagrado falo simbólico, significante del goce, presencia real del deseo, también se encontraría del lado del otro. Sin saberlo, se hace objeto de otra voluntad para cuyo goce ejerce su acción. Y en el momento de esa fusión, él tiene el falo. Escribe el Marqués de Sade: el acto del goce es una pasión que subordina a ella, y lo acepto, todas las demás, pero que al mismo tiempo las reúne. Tenía razón. Y lleva razón el creyente marqués al reverenciar a las tres pasiones del yo: amor, odio e ignorancia. También lo subraya Sacher Masoch. Dice: el que sufre saluda a la muerte como amiga. El perverso, creador y creyente de ese otro todo, lo sostiene con una devota voluntad de goce, como si de un Dios absoluto se tratara. Lacan llama a los perversos los últimos creyentes, ya que creen poder alcanzar en su acto el goce del otro. Ese goce que Lacan postula, no lo olvidemos, dice Lacan, no existe. Esto está en su versión del sujeto. La psicosis o el sagrado cuerpo imaginario. No existe en el psicótico distancia con el goce incestuoso materno, con quien se siente identificado imaginariamente en el sufrimiento.
configura un sagrado cuerpo imaginario. Un analizante escribe sobre su madre. Sufre de asma, tiroides, artritis, dolores misteriosos de cabeza y riñón. Siempre toma aspirinas. Tiene tos, gripe, lo coge todo. Siempre tiene algo. Ella es sufrimiento, rabia y autoritarismo. Se impone a toda la familia. No hay quien pueda con ella. Las frases precedentes anuncian la forclusión del significante de la falta en el otro, ya que presenta una madre. Dicha falta se aborda mediante la imaginarización, ya que no dispone de un significante, padre del nombre y nombre del padre, con el que significarla. ¿Cómo se significa la falta en el otro? La falta de la madre, la castración de la madre. Con el significante falo, que trata de darle significaciones diversas, ¿no? Si hay forclusión, no es posible. ¿Qué dice de sí mismo él? Ahora, antes hablaba de la madre y ahora de sí mismo. Escribe: soy todo sufrimiento, como dice de su madre, ¿se acuerdan? Es todo sufrimiento. Últimamente solo me identifico con eso. Habla de sí mismo como si fuera una parte del cuerpo de la madre, ¿no? Un cuerpo sufriente de la madre. En algún momento, ayer en concreto, dice, no sentía sufrimiento y era una rara sensación. Me sentía manipulado por alguien que mágicamente me quitaba el sufrimiento. La imaginarización sin mediación de lo simbólico señala el predominio de la tópica del espejo del narcisismo. Definimos el goce como un opaco y denso entramado de satisfacción inútil e insatisfacción mortificante. Ese alguien que le quitaba el sufrimiento fue, en primer lugar, el delirio y luego el análisis. Continúa el escrito de este hombre. No hay quien pueda, como dice de su madre, no hay quien pueda con ella, no hay quien pueda con mi problema. Ya es mucho tiempo así. La depresión es o se transforma en una cosa física. Llega hasta el cuerpo, te paraliza, te deja inmóvil. Se refiere a la inhibición melancólica, era un melancólico. Se me ocurre que de adolescente o de pequeño, hasta los 12 años, tenía una especie de depresión encubierta o una nebulosa. Otra paciente, a ver. También una mujer psicótica que conserva aún la fuerza de tal idealización y dependencia devastadora, verdadero estrago psicótico, con ese otro primordial que es la madre. Escribe esta mujer: mi madre es una persona de su casa, es una mujer muy sencilla la que escribe, ¿no? Mi madre es una persona de su casa, de sus hijos, que vive la vida rodeada de su familia, que es lo que más quiere en esta vida. Es una mujer estupenda. No sé si es porque es mi madre o qué, pero todo en ella es positivo, es tranquila, la mujer más trabajadora que he conocido en la vida. Todo eso es verdad. Y también creo que la valoro tanto porque es la persona que más profundamente quiero en esta vida. No era el Dia de la Madre que escrivia esto, eh? No. És que recorda el sentiment dels nens respecte a la mare. No? Sí, totalment. Sí. Aquella redacció. Sí, aquella magnificació de la mare. Exacto. Por eso dije lo del Día de la Madre, ¿no? Me aconseja de todas las cosas de esta vida y sus consejos son muy sabios y siempre acierta en todo, o casi todo, menos mal. Es para mí la persona más importante de mi vida. La quiero con fervor y ella a mí también. Cuando se trata de hacer las labores de la casa, yo, si no estoy muy enfermo o decaída, soy la primera en ayudarla, que es lo que hago actualmente, aparte de ir al centro de día. Todo lo que pueda hacer para que no tenga que hacerlo ella, yo se lo hago de 1000 amores. Ella es mi mejor amiga, es buena,
cariñosa, inteligente, como una mala cosa. Para mí es la mujer madre de este mundo. La quiero con locura y Dios quiera que viva muchísimos años, que cuantos más años mejor, porque no quiero que me falte nunca, pero como esto es imposible, intento disfrutar de ella al máximo que sea posible, porque ella siempre será el tesoro más preciado de este mundo. Mi madre, como todas las mujeres de este mundo, que han tenido que trabajar para sacar a sus 6 hijos adelante, sábados y domingos inclusive, son personas muy trabajadoras y con algunos achaques. Mi madre es una excelente cocinera, la mejor madre del mundo, una mujer que siempre ha estado por su casa y su marido. En definitiva, genial. Esto es amor, y no esas cosas que se ven ahora por ahí. Bueno, es un amor no solo idealizado, ¿no?, sino evidentemente casi fusional e indiferenciado con esta madre. Distinto a lo que dijimos de Dora, ¿no?, que para llegar al amor de una mujer tenía que pasar por el deseo de los hombres. La unidad sagrada, final, estamos en el final, la unidad sagrada. Amén. En todas las estructuras podemos apreciar el anhelo utópico de conseguir una sagrada unidad. ¿No es este acaso el viejo sueño de hacer uno? En el amor, en la hipnosis, en psicología de las masas. Dice Hölderlin, ser uno con todo. Esa es la vida de la divinidad. Ese es el cielo del hombre. Ser uno con todo lo viviente. Volver en un feliz olvido de sí mismo al todo de la naturaleza. Esta es la cima de los pensamientos y alegrías. Esta es la sagrada cumbre de la montaña, el lugar del reposo eterno donde el mediodía pierde su calor sofocante y el trueno su voz, y el hirviente mar se asemeja a los trigales ondulantes. Hölderlin. Ser uno con todo lo viviente. Con esta consigna, la virtud abandona su airada armadura y el espíritu del hombre su cetro, y todos los pensamientos desaparecen ante la imagen del mundo eternamente uno, como las reglas del artista esforzado ante su Urania. Urania era la musa de la arqueología, de la astronomía y de la astrología. Como el mundo eternamente uno con las reglas del artista esforzado ante la musa. Y el férreo destino abdica de su soberanía y la muerte desaparece de la alianza de los seres y lo imposible de la separación y la juventud eterna dan felicidad y embellecen el mundo. Toma castaña. ¿Qué les parece? Lástima que Lacan termina puntualizando. En el universo del discurso no hay nada que contenga todo. Siempre nos viene a arruinar la fiesta Don Jacques. Bueno, eso es todo, chicos.